La unidad 3, integrales múltiples. Las integrales múltiples son aplicación de dos o más signos de integración. Las integrales sirven para resolver un problema, para deducir, para modelar una situación real, ya de manera que las integrales son al mismo tiempo antiderivadas, es decir, a lo revés de las derivadas. Si mediante las derivadas nosotros optimizamos y desde el valor óptimo utilizando las integrales vamos a buscar la función primitiva. Ya haciendo una pequeña introducción, las integrales múltiples nada más, nada menos son aplicación de dos o más signos de integración. Por ejemplo, sea la integral de f de x de a y b, de f de x por dx es igual. Cuando lleva un solo signo de integral, se llama integral simple. Mediante este integral simple podemos determinar áreas, superficies, distancias, longitudes, volúmenes, etc. ¿Ya? Si sea integral, doble integral, en la primera integral x1 igual a a, límites laterales x2 igual a b. En el segundo integral y1, la función de x, y el límite inferior y2, función g de x. De la función fxy tenemos dos variables independientes, variables múltiples, con respecto a la variable de y por diferencial de x. Cuando presentan dos signos de integración se denomina integral doble. Este integral doble sirve para calcular áreas, superficies, volúmenes, masas, etc. Asimismo, sea una integral de triple, ¿no? Primera integral respecto a x, segunda integral respecto a y, tercera integral respecto a z. Entonces, en función x, y, z, va a ser por diferencial de z, por diferencial de y, por diferencial de x. Tres integrales, integral triple, se denomina integral triple, sirven para calcular volúmenes, centros de masa, en fin, cualquier otro problema que se puede aplicar. Ahora, las derivadas habíamos dicho que se derivan de afuera hacia adentro. ¿Se acuerdan del ejemplo hipotético? De un regalo, lo primero que se observa es papel de regalo. Sacamos papel de regalo, la caja. Sacamos la caja, la otra caja. Sacamos la otra caja, recién está el regalo, un papel higiénico, habíamos dicho, ¿no? Entonces se deriva de afuera hacia adentro. Ya, mientras en integrales es a lo revés, antiderivadas. Lo primero que vamos a derivar es lo de adentro, luego vamos a ir subiendo así. En este caso, lo primero que vamos a integrar es respecto a z. Esta integral de adentro representa a la sumatoria de elementos diferenciales con respecto al eje z, donde la variable va a ser z para esta integral. Una vez que integramos respecto a z, luego vamos a integrar con respecto a la variable y. Esta integral de y representa a la sumatoria de elementos diferenciales sobre el eje y. Con respecto al eje y, la y es variable, los demás serán constantes. Por último, esta integral, la primera integral, va a representar a la sumatoria de elementos diferenciales con respecto al eje x, es decir, la variable x será nuestra variable, los demás son constantes. Ya, entonces no se olviden, en integrales se integra de adentro para afuera y en las derivadas de afuera hacia adentro, a lo revés. Ya, entonces primero vamos a integrar respecto a z, luego respecto a y por último respecto a x. Para resolver, sea integral triple, integral doble, cualquiera de esos integrales, primeramente debemos conocer, saber bien las integrales simples, porque las integrales múltiples nada más, nada menos es la aplicación de dos o más signos de integración. Entonces, como número 2, primero vamos a analizar la integral simple. ¿Y qué es la integral simple? La integral simple podemos dividir en dos
como integral indefinida y como integral definida. La integral definida indefinida se denota como integral de f de x por dx. Eso va a ser igual a la función primitiva más su constante de integración. Mientras la integral definida lleva límites laterales. Integral de límite superior a límite inferior, que sería b de la función f de x, primeramente se encuentra la función primitiva, se hace la integración con los diferentes métodos de integración. Ya manteniendo límites laterales en una raya superior e inferior. Una vez determinado la función primitiva, se los reemplaza los límites laterales, se los reemplaza los límites laterales. Límite superior menos el límite inferior. Ya se lo reemplaza. Límite superior en cada x en cada variable de la función primitiva menos el límite inferior. Menos función del límite inferior. Ya eso sería, después se desarrolla, se encuentra el valor real de esta diferencia de funciones. Eso será ya sea la distancia, el área o el volumen, depende de qué estamos buscando, ¿ya? Así de fácil. En esos dos consiste. ¿Cuál es la diferencia integral indefinida y la definida? Las indefinidas no llevan límites laterales y su integración va a quedar con más constante c. Las integrales definidas llevan integrales de límites laterales. No lleva la constante c. Se reemplaza límite superior, límite inferior después de integrar y ese es el resultado. Donde este signo de integración parece S, ¿no es cierto? Parece S. Eso es signo de integración. Representa a la sumatoria de elementos diferenciales con respecto a su eje principal. F de x por dx, f de x por dx es nuestra función marginal. En otras palabras, son las primeras derivadas o las derivadas. F de x mayúscula, aquí es lo que f mayúscula es nuestra función primitiva. C es nuestra constante de integración. Ya aquí un poquito, un ejemplito entre función marginal y función primitiva. Por ejemplo, si tenemos una función igual x, 4x al cubo, si nosotros sacamos su derivada de 4x cubo, derivada de 4x cubo va a quedar 4 por 3, 12x cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esta primera derivada de la función se llama función marginal. Ya esas funciones de primeras derivadas siempre van a estar multiplicados por su diferencial de x o su diferencial de y o su diferencial de z, dependiendo respecto a qué variable estamos derivando. Es decir, esto representa ya, muy bien. Entonces, la primera derivada se puede, o sea, representa a la derivada de y con respecto a x, así, ¿no? Entonces, despejando ese x, entonces vamos a tener este diferencial de x de acá. Ya, entonces es constante de integración y a y b son los límites laterales. Gráficamente o geométricamente, la integral indefinida representa a una familia de curvas. Esa familia de curvas va a depender va a variar en función a la constante c. Ya va a ser, aquí estoy poniendo parábolas, ¿no? Varias parábolas, eso va a depender de constante 1, constante 2, constante t. Función primitiva más constante 1, función primitiva más constante 2, función primitiva constante 3, así sucesivamente.
Nuestra integral indefinida representa a la familia de curvas. Ya, eso sería en resumen en cuanto a la integral simple. No se olviden, integral simple, primeramente integral indefinida y la integral definida. Llevan límites laterales. Sí o sí, todo esto se utiliza en integrales dobles, triples, en fin. Para comprender integral doble o triple, tenemos que conocer sus métodos de integración del integral simple. Si no conocen, si no saben los métodos de integración, es difícil comprender o resolver un ejercicio de la integral, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a ir a los métodos de integración. Ahorita ya está grabado. Bien, voy a borrar. Métodos de integración. Vamos a hacer métodos de integración. Bien, aquí tenemos métodos de integración. Existen diferentes métodos de integración. Varios. Aquí estoy resumiendo, un resumen general para que puedan comprender. Integración por el uso de la tabla directo. ¿Eso qué significa? Si el ejercicio o de la integral se puede llegar directamente a estas fórmulas, ya a estas 5 primeras fórmulas básicas estoy anotando. Existen unos 30 fórmulas básicas de integrales, al igual que la tabla de derivadas, hay tabla de integrales. Integral de diferencial de b va a ser igual a b más la c. Ya, entonces, integral de db va a ser igual a b más la constante c, variable más la constante c. Integral de b a la n por db va a ser igual b a la n más 1 sobre n más 1. ¿Se acuerdan? En derivada b a la n era n menos 1, aquí es n más 1. Dividido entre n más 1 sobre su exponente mismo. Más la constante c. Integral de e a la b por su diferencial de b. Va a ser igual e a la b más la constante c. Si la variable lleva coeficiente, mantiene su coeficiente, ese coeficiente va a dividir. Integral de a la b por db es a la b sobre el logaritmo natural de la constante a más la constante c. Si la variable tiene coeficiente, ese coeficiente también va a bajar a dividir. Integral de diferencial de b sobre b es igual al logaritmo natural de b más la constante c, siempre y cuando que la variable aquí en el denominador sea elevado a una unidad. Si está elevado a la menos 1, menos 2, a 2 o 3 o diferente a 1, no va a cumplir, no es esa fórmula. Solo esta fórmula es cuando es db sobre b, b a la una unidad positivo, va a ser igual al logaritmo natural de b. Y así sucesivamente, si, si el ejercicio de la integral se llegara a una de estas fórmulas directamente, en ese caso, mencionamos que la integral es por el uso de la tabla directamente. Existen varias fórmulas de integración, tabla de integrales. Aquí lo tienen, no sé si lo ven. Ya, integral de db es b más la constante c, b a la n más 1 sobre n más 1, integral e a la b más la c, integral a la b sobre el logaritmo natural de a, y así sucesivamente. He anotado los 5 primeros nomás allá. Integral de seno es menos coseno, integral de coseno es seno positivo, integral de tangente es menos coseno de logaritmo natural de valor absoluto de coseno de b, integral de cotangente, logaritmo natural de seno de b, y así sucesivamente. Aquí tenemos varios tablas de integrales. Fórmulas cuadráticas, y esas son las fórmulas básicas de donde b es la variable, a, b y c serán constantes. Y c es constante de integración. Ya no necesitan más otra fórmula. Con estas fórmulas se resuelve cualquier ejercicio de integrales. Ya lo tienen en la plataforma. Esta tabla de integrales también está en Chamilo. Ya, o si no,
Les paso más un rato también por WhatsApp. Bien, ahí tenemos la tabla de integrales. Integración por el uso de la tabla significa que sí se puede llegar directamente a una de estas fórmulas. Bien, ahora, si no se puede llegar directamente a una de esas fórmulas de la tabla, podemos resolver por integración por cambio de variable, por sustitución. Haciendo un pequeño cambio de variable, puedo llegar a las fórmulas o a la tabla de integrales, por un lado. Y por otro lado, integración por trinomio cuadrado perfecto. Esta es otra forma de resolver una integral. ¿Cuándo van a utilizar integración trinomio cuadrado perfecto? Va a consistir en completar binomio. Se va a llegar a las fórmulas cuadráticas que les he mostrado hace ratito. Va a ocurrir en estos tres ejemplos, ¿ya? Estoy poniendo aquí ejemplos, modelos de ejercicios que podemos resolver por trinomio cuadrado perfecto. Integral de x solito arriba y abajo, ecuación de segundo grado, x cuadrado más 2x más 1. Ecuación de segundo. Integral de x arriba solito, en el denominador dentro de la raíz, una ecuación de segundo grado, x cuadrado menos x más 1. Integral dentro de la raíz, ecuación de segundo grado, x cuadrado más x menos 2 por diferencial de x. Si se parecen a uno de estos tres ejemplos, podemos resolver por integral trinomio cuadrado perfecto completando binomio, llegando a las fórmulas cuadráticas de integración. Integración por división polinomial. La integral por división polinomial vamos a utilizar en las integrales racionales, fraccionales, en estos dos ejercicios modelos. Cuando en el numerador es el mismo grado que el denominador, sí podemos resolver por división polinomial, disociarlo. De la misma manera, cuando el numerador es mayor grado que el denominador, sí podemos utilizar división polinomial para disociarlo, al igual que hemos hecho en límites de funciones de variables múltiples, límites exponenciales para buscar el 1 y el más, ¿no es cierto? Bueno, una vez que nosotros disociamos con división polinomial, va a quedar disociado en este orden: cociente más el residuo dividido entre el divisor. Así va a quedar disociado. Y luego ya llegamos a las fórmulas, a la tabla de integrales. Ya, ojo, solamente división polinomial se va a utilizar en fracciones cuando el numerador es el mismo grado que el denominador o cuando el numerador es mayor grado que el denominador. Integración por fracciones parciales. Integración por fracciones parciales consiste en convertir en fracciones simples. Eso va a ocurrir cuando en el numerador es menor grado que el denominador, a lo contrario de división polinomial. Cuando el numerador es menor grado que el denominador, entonces se puede hacer fracciones parciales, llegar a resolver por fracciones simples, ¿ya? Siempre y cuando el denominador sea factorable, se pueda factorizar. Una vez factorizado el denominador, cada factor se va separando en fracciones simples. Integral, asumiendo una constante a sobre el primer factor x menos 2 por dx más en suma de fracciones simples. El segundo factor va a ser igual b, constante b dividido entre el segundo factor por dx, y así sucesivamente. Cuantos factores tengamos, vamos a ir separando en fracciones simples, asumiendo unas constantes. También se puede hacer por cambio de variable cuando el numerador es menor que el denominador en funciones racionales. Integración por partes. Integración por partes se da cuando es multiplicación. Integral de x por e a la x, x por a la x, x por coseno, x por seno, x por logaritmo.
¿Ya? Entonces, integración por parte es multiplicación. Integral de u por diferencial de b va a ser igual a u por b menos integral de b por diferencial de u. Con esta formulita se resuelve integración de por partes, donde x a la n va a ser u, el resto de b. X a la n va a ser u, el resto a la x por dx va a ser diferencial de b. X a la n va a ser u, el resto coseno de x por dx va a representar a de b, diferencial de b. En estos tres. Pero cuando está multiplicado por logaritmo, logaritmo de x va a ser u. X a la n por dx va a ser diferencial de b, solo en el caso cuando está multiplicado por logaritmo. Ya, entonces ya vamos a ver cuando hagamos ejercicios, no se olviden. Integración por sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica significa que hay que hacer cambio de variable con funciones trigonométricas. ¿En qué casos? En uno de los términos que va a presentar en el ejercicio de integración, raíz cuadrada de constante al cuadrado menos b al cuadrado dentro de la raíz, entonces podemos sustituir la variable por la raíz de la constante a por seno del ángulo tita. Podemos cambiar por seno del ángulo. Ahora, si hubiera variable al cuadrado menos constante al cuadrado dentro de la raíz, la variable se va a cambiar a por secante del ángulo alfa. En el caso que tanto la variable al cuadrado más la constante al cuadrado, los dos son positivos dentro de la raíz, ya entonces se va a cambiar la variable por la raíz de la constante a por tangente del ángulo. Entonces tenemos que darnos cuenta estos términos, raíz de a cuadrado menos b al cuadrado menos a al cuadrado, cada uno de ellos se va a cambiar a tangente, a secante o a seno, a cualquiera de esos tres. Esas son las formas para deducir. Integración trigonométrica es cuando presentan integrales, senos, cosenos, tangentes, en fin. Si el seno y el coseno, si los exponentes tienen coeficientes, exponentes pares, a n y m, entonces podemos deducir con estas integrales. Integral de coseno al cuadrado de x por dx se va a disociar 1 más coseno de doble ángulo sobre 2 por dx. Y de ahí ya utilizamos la tabla. Integral de seno cuadrado de x por dx, esto se va a disociar 1 menos coseno de doble ángulo sobre 2 por dx. De ahí utilizamos ya la tabla. Cuando los exponentes de funciones trigonométricas m y n son impares, mediante cambio de variable podemos resolver sustitución. Bien, jóvenes, esto sería en resumen de integral simple, cálculo 1. Anótense, cópiense, saquen screen, esto es como tipo formulario, utilicen. Con esto se van a guiar para resolver cualquier ejercicio de integración. Ya esto no ¿Podría mostrarme la parte de arriba, el número 5, disculpe? El 5. Logaritmo natural de b más la constante c. Ah, exacto. Gracias. Esto no van a encontrar en ningún libro, ni ningún docente nos les va a enseñar así resumidito. ¿Ya? Yo enseñaba cuando era auxiliar así, bien, todo lo concreto, lo concretizaba, lo resumen, lo que se utiliza. Así que a cada ya sea límite, funciones, integrales, derivadas, hacía un resumen así para enseñarlos. En mis ayudantías, cuando era auxiliar durante mis 5 años de carrera que estaba estudiando. Y eso le gustaba a los estudiantes, de manera que mis ayudantías eran llenitos, no había ni campo para sentarse. De las ventanitas se asomaban los alumnos para asistir a mis clases o escuchar mis clases, ¿no? Y así mismo, con una sola clase, yo
aprendían harto. Hacía como el profesor docente avanzaba en un mes, yo avanzaba en una clase, lo concreto. Ya, todo esto es el resumen de todo el libro de integrales de cálculo 1. No necesitan más que esto para guiarse para resolver los ejercicios de integración. Muy bien, de todas maneras está grabado. Vamos a hacer ejemplos ahora. Sáquense un screen si quieren, si están en celulares o en computadora. Como formulario tengamos esto para que yo les pregunte, a ver, ¿qué método es? Ustedes ya tienen que saber comparar con esto, lo que les estoy dando. Método por sustitución trigonométrica, fracciones parciales, división polinomial o cambio de variable o por tabla. Ya, ustedes ya tienen que decirme, por eso. ¿Ya? Muy bien. Saquen screen. En unos minutos se va a cortar, van a entrar al mismo enlace, jóvenes, ya. Bien, integrar. Nótese, jóvenes, esta función marginal. Siempre se va a utilizar o se va a aplicar las integrales solamente en funciones marginales, o sea, en las derivadas. Cuando sabemos que esto es una función marginal, cuando presente esta partecita diferencial, que diga, esto significa derivada de x significa que esto es derivada respecto a x. Si no tuviera este diferencial, no se puede utilizar integrales porque no sería una función marginal, ya sería una función primitiva normal. Ya a partir de esta derivada, nosotros utilizando integrales vamos a buscar su función primitiva. ¿De dónde viene esta derivada? ¿De qué función viene? Para ello, ¿qué método de integración utilizaríamos? ¿Qué método de integración será? ¿Por tabla, por cambio de variable, por sustitución? Cuando presenta suma de términos, esto más el otro más el otro, cuando se pueda separar directamente es por el uso de la tabla, ¿ya? En este caso es suma, esto más el otro, entonces se puede separar directamente, separando esto por esto y esto por esto, estaría llegando a la tabla de integrales directamente. Integral de x al cuadrado por diferencial de x menos integral de 4x